Vamos a presentar una teoría que ha contribuido para la comprensión del comportamiento de la materia en cada uno de sus tres estados, el gaseoso, el líquido y el sólido. He aquí un recipiente lleno de aire que es un gas. Vamos a colocar esta ampolleta de bromo dentro del recipiente y a romperla. Obsérvese que el bromo se difunde lentamente en el aire. Este proceso requiere 15 minutos y la parte final es presentada en fotografía interrumpida. ¿Cómo es posible que una sustancia pueda pasar a través de otra? Como hipótesis, supongamos que el aire consiste de numerosas partículas llamadas moléculas, representadas aquí por esferillas, y que hay mucho espacio entre ellas. Supongamos además que todas estas moléculas están en movimiento. Debemos pensar que el bromo también consiste de moléculas. Al romperse la ampolleta, las moléculas de bromo se esparcen por todo el recipiente a través del aire. Se difunden lentamente porque con frecuencia chocan con las moléculas del aire. Si nuestra hipótesis es correcta, podemos sacar numerosas conclusiones que deben estar de acuerdo con observaciones reales. Primero, si no hubiera choque con las moléculas de aire que obstruccionan, ¿no se difundiría más rápidamente el bromo? Podemos responder a esta pregunta comenzando por hacer el vacío en el cilindro y luego rompiendo dentro una ampolleta de bromo. Se esparce enseguida por doquier, mucho más rápidamente que cuando obstruían las moléculas de aire. ¿No deberán estas moléculas golpear las paredes de su recipiente y ejercer una fuerza expansiva? Las moléculas presentadas son infinitamente pocas comparadas con las que en realidad el gas contiene. En un centímetro cúbico de gas, el tamaño del cual se compara aquí con una moneda de 1 centavo, hay tantas moléculas como hay granos en un bloque enorme de arena de 1 milla de largo, 1 de ancho y 1 de alto. La fuerza ejercida por minúsculos pero frecuentes impactos de las moléculas de gas contra nuestro recipiente pueden ser vívidamente ilustradas por el efecto de los proyectiles rápidamente disparados por una ametralladora contra un blanco de acero. El peso del blanco comparado con el de un solo proyectil es extraordinariamente grande. El peso del proyectil no es sino la 3.000ª parte del blanco. Sin embargo, el efecto de las balas, por su gran número y velocidad, se puede ver en el manómetro. Debido a la gran frecuencia del impacto de los proyectiles en la plancha de acero, el efecto es el de una presión continua. Si se aumenta la intensidad del fuego, resultando mayor frecuencia de los impactos en el blanco, el manómetro indica que la fuerza ejercida sobre el blanco también aumenta. Igualmente, si aumentamos el número de moléculas de gas en el recipiente bajo el manómetro, forzándole el gas del otro recipiente, aumentamos la presión del gas. Además, si se dispara con la misma intensidad, pero se usa menos pólvora, disminuye la velocidad de las balas y observamos un descenso en la fuerza registrada en el manómetro. Podemos producir un efecto semejante bajando la temperatura de un gas. Vemos que la presión disminuye al continuar el enfriamiento. Nos lo explicamos asumiendo que enfriando una sustancia baja el promedio de velocidad y por lo tanto el promedio de la energía cinemática de sus moléculas. El gas más común es el aire. Demostraremos la existencia de la presión del aire colocando un tubo abierto de vidrio en una vasija de mercurio. La presión del aire en el mercurio en el interior del tubo es la misma que en el mercurio al exterior. Pero si sacamos el aire del tubo todo lo posible, no habrá virtualmente impactos de moléculas dentro de él que contrarresten el efecto de las que se pegan al mercurio desde fuera. Esto impele al mercurio hacia arriba en el tubo y la presión de la columna de mercurio cuando cesa de subir es la medida de la presión ejercida por la atmósfera. Hasta ahora hemos estado considerando las moléculas como enteramente independientes entre sí, pero toda materia, inclusive las moléculas de gas, atrae materia. Los gases se difunden a pesar de esta atracción porque sus moléculas están tan separadas y se mueven tan rápidamente que dominan el efecto de las fuerzas atractivas.
Si bajamos la temperatura del vapor en esta vasija, rodeándola de hielo, el agua gaseosa invisible se convierta en gotas de agua líquida en el tubo adherido a la base de la vasija. Lo mismo que la atracción entre esta esfera de hierro y el electromagneto se hace más efectiva al rodar la bola más lentamente cada vez, el efecto de la atracción entre las moléculas de agua aumentó cuando disminuimos su velocidad bajando la temperatura. Finalmente, enredadas en los campos de fuerza de las demás, ya no se esparcieron libremente y quedaron confinadas a un volumen de solamente la 1750ª parte del que tenían como gas. Cuando aplicamos presión al vapor de este tubo, se aprietan las moléculas unas con otras y por tanto aumenta el efecto de su atracción mutua, lo mismo que el efecto de la atracción del imán aumenta cuando pasa rodando la esfera más cerca cada vez. Esto, como el descenso de la temperatura, convierte el vapor en un líquido. Así nuestra hipótesis explica no solamente el comportamiento de los gases que asumimos consisten de moléculas libres de esparcirse y de ejercer presión, sino también el comportamiento de los líquidos. No todas las moléculas de cualquier sustancia se mueven con la misma velocidad. En este líquido, contenido en una vasija destapada, algunas de las moléculas se mueven más rápidamente, vuelan de la superficie porque pueden dominar las fuerzas de atracción y escaparse. Este proceso se llama evaporación. ¿Qué sucede con las moléculas que se escapan de la superficie de un líquido que se evapora? Este cilindro está siendo vaciado como lo marca el indicador. Vamos a romper la ampolleta de éter que está dentro. Se evapora y las moléculas que se escapan ejercen presión como lo marca el indicador. Todas las moléculas que se escapan de la superficie golpean ultimadamente una pared y al fin rebotan hacia el líquido. El número de las que al fin rebotan es igual al de las que salen de la superficie, y cuando se llega a este estado de presión se vuelve constante. Esta presión de equilibrio constante se llama tensión de vapor de líquido. Antes de llegar al equilibrio, la evaporación enfría el líquido porque el escape de las moléculas que se mueven más rápidamente deja atrás a las de menor energía dinámica. Cuando introducimos cloruro de metilo en agua, se evapora tan rápidamente que pronto enfría el agua hasta que se congela. En los líquidos, las moléculas se mueven todavía con suficiente velocidad para mantener entre sí distancias bastantes para permitir alguna libertad de movimiento. La fluidez de los líquidos que resulta les permite tomar la forma de la vasija que los contiene. Pero cuando bajamos más la temperatura del líquido, la velocidad de las moléculas baja aún más. Su resistencia a la fuerza de atracción se hace tan débil que se amontonan, dejando el arreglo casual, característico de los gases y los líquidos, en un arreglo apretado, como aquí se ilustra, y que caracteriza los sólidos cristalinos. En los cristales es evidente el arreglo ordenado de las moléculas en los sólidos. Enfriamos hiposulfito derretido y vemos formarse los cristales mientras se solidifica. Obsérvese la forma simétrica del cristal del hiposulfito. Aun en los sólidos, las moléculas conservan alguna agitación. Si pudiéramos aumentar millones de veces una sustancia sólida, encontraríamos las moléculas oscilando más o menos de esta manera, cada una en su propia posición. La intensidad de esta oscilación aumenta al elevarse la temperatura. Si se eleva lo bastante, las moléculas se apartan de su arreglo ordinario. El sólido se funde nuevamente al estado líquido. Hasta ahora no hemos presentado sino evidencia indirecta de moléculas en movimiento. No hay evidencia directa de este importante concepto. Vamos a suspender goma gutabamba en un líquido. Examinemos esta mixtura por medio del microscopio. Por doquiera vemos partículas de goma agitándose. Son golpeadas por las moléculas de líquido, evidencia directa de la moción molecular. Esto se llama el movimiento de Brown. Este dibujo muestra cómo partículas de goma son empujadas por impactos de moléculas de agua. Nuestro tema ha sido moléculas en movimiento.
un concepto por medio del cual hemos interpretado el comportamiento de la materia en sus varias formas.